La clase de hoy es sobre el estado gaseoso. Vamos a mirar la parte 2. Y bueno, vamos a mirar sobre las características de los gases. Entonces, el aire consiste principalmente en óxido y nitrógeno. Cerca del 78% de las moléculas del aire son nitrógeno 2. Es decir, el nitrógeno es el elemento que más hay en nuestro planeta, más disponible en nuestro planeta. Y alrededor del 21% es oxígeno. Entonces, otros elementos no metálicos existen también como gases en condiciones a temperatura y presión ordinarias, como lo son el hidrógeno, el flúor, el cloro, los gases nobles, tales como el helio, el neón, el argón, el criptón y el xenón. Muchos compuestos moleculares también son gases. Todos tienen fórmulas moleculares sencillas y por lo tanto masas moleculares bajas. Las sustancias que son líquidos o sólidos en condiciones ordinarias por lo regular pueden existir también en estado gaseoso. Muchas veces también se les llaman los valores. La sustancia H2O, por ejemplo, puede existir como forma líquida, como hielo o como estado de vapor de agua. Entonces tiene los tres estados sólidos y nosotros lo podemos visualizar. En condiciones apropiadas, una sustancia puede existir en los tres estados de la materia o en fase al mismo tiempo. Una botella térmica que consiste en una mezcla de hielo y agua a 0 grados tiene algo de vapor de agua o fase gaseosa sobre la fase líquida y la fase sólida. Bueno, aquí vamos a continuar con algunos ejemplos de los gases. Los vamos a mirar ahorita en el tablero digital y pues también vamos a hablar sobre la teoría cinética molecular de los gases. Entonces, un gas ideal o perfecto es aquel que se comporta como tal a altas temperaturas y baja presión, cuyas características se basan en los siguientes postulados. Las moléculas de los gases son puntuales y se desplazan en distintas direcciones, siempre en línea recta. Las colisiones moleculares contra las paredes interiores del recipiente que los contienen son perfectamente elásticas. Las iteraciones moleculares son nulas, la energía cinética depende de la temperatura. Las condiciones normales, ustedes siempre van a mirar ejercicios que tengan condiciones normales, entonces esas condiciones normales son las siguientes. Deme un minuto, reviso qué es lo que estamos viendo. Entonces las condiciones ideales son las siguientes. Para presión es una atmósfera, para temperatura son 273 grados Kelvin. Una atmósfera también es equivalente a 76 centímetros de mercurio o 760 milímetros de mercurio o 760 torr. Los grados Kelvin son iguales a 0 grados centígrados o a 32 Fahrenheit. El volumen molar es, en condiciones normales, una mol es igual a 22,4 litros de un gas ideal. Bueno, ¿por qué es importante esta clase? Porque a partir de aquí empieza el gran estudio de lo que es la termodinámica en la parte de los gases. Los gases como tal tienen un comportamiento muy importante y es que ellos, a diferencia de los sólidos o de los líquidos, no tienen un volumen definido, ni tampoco un espacio. Entonces, nosotros podemos inflar un globo y va a tomar una forma del elástico del globo, pero el gas como tal no tiene forma ni tampoco se va a dispersar. Es más, las partículas de él van a adquirir la forma que adquiere el gas. ¿Listo? Él se puede expandir, a diferencia de los líquidos. Los líquidos tienen forma, perdón, no tienen forma, pero están siempre como que en la misma cantidad. O sea, usted un líquido no lo va a mirar que se hace más grande. En cambio, los gases sí. Ellos adquieren la forma del recipiente que los va a contener y además se expande. Ejemplo, el gas propano que nosotros tenemos en nuestra casa. En una pipeta de gas va a tener el mismo cuerpo si hay menos o más propano. Va a estar lleno, se va a ir vaciando, pero no por eso el cuerpo se va a hacer más pequeño. El gas va a empezar a empujar las paredes con menor intensidad, pero va a generar la misma forma. En el caso del agua nos damos cuenta que ya se va vaciando. Voy a prender un tablero digital para mostrarles cómo se hace
en el caso de los gases. Bueno. Entonces, nosotros tenemos los tres estados de la materia, que es un sólido que tiene una forma definida. Por ejemplo, un dado. ¿Listo? ¿Cuál es la forma? La forma de un cubo y él no se va a derretir, no se va a desplazar. Tenemos los líquidos. Ellos van a tomar la forma del recipiente, ¿cierto? Por ejemplo, el agua. Por ejemplo, un vaso de agua. Va a tomar la forma del recipiente que lo contiene. En el caso de los gases, ellos van a tomar la forma del recipiente que lo contiene, pero a su vez va a buscar llenarlo. ¿Listo? Entonces, los gases van a empezar a hacer fuerza hacia las paredes para llenar ese espacio. Ellos siempre van a buscar es llenar. Las moléculas que tienen los sólidos están súper juntas. Casi no se mueven. Las moléculas de los líquidos están un poquito más ordenaditas y están un poquito separadas de tal forma que ellos fácilmente se pueden desplazar sin perder esa cantidad que tenían, ese espacio que estaban ocupando, ¿no? En cambio, la de los gases están totalmente desordenadas, están dispersas. ¿Listo? Y a medida que un cuerpo se hace cada vez más grande o más pequeño, ellas buscan llenar ese espacio. No tienen forma definida. Esa es la diferencia que existe entre los gases, los líquidos y los sólidos. El día de hoy, lo que se va a estudiar es lo siguiente. Vamos a estudiar entonces, bueno, algunos compuestos comunes que son gases. Entonces, algunos compuestos comunes que son gases, que nosotros los miramos, los vamos a generar aquí en una tablita. Tenemos lo que son el cianuro de hidrógeno, el cloruro de hidrógeno, el dióxido de azufre. ¿Listo? Son diferentes compuestos. Aquí, por ejemplo, vamos a mirar algunos ejemplos de gases. Ejemplos de gases. Entonces, el cianuro de hidrógeno, HCN, que es muy tóxico y tiene olor a almendras amargas. Tenemos el HCl, que es el cloruro de hidrógeno, que es tóxico también, corrosivo y tiene olor asfixiante. Tenemos el H2S, que es el sulfuro de hidrógeno, que es muy tóxico y tiene un olor como a huevo podrido. Tenemos el CO, que es el monóxido de carbono, también es tóxico y no tiene ni color ni olor. También tenemos el CO2, que es el gas que nosotros expulsamos, el dióxido de carbono. No tiene color ni olor,
tenemos el CH4, que es el metano, que proviene de un hidrocarburo, que no tiene ni color ni olor, pero sí es inflamable. Y el óxido nitroso N2O, que tiene un olor incoloro, dulce, es el gas conocido como el gas de la risa. Tenemos el NO2, que es el dióxido de nitrógeno, que es tóxico, tiene un color pardo rojizo y tiene un olor irritante. Tenemos el NH3, que es el amoníaco, no tiene color y un olor fuerte. Y tenemos SO2, que es el dióxido de azufre, que no tiene color y tiene un olor irritante. Bueno, ya habíamos hablado pues de las características de algunos gases y ahora vamos a hablar de lo que es la ecuación universal de los gases. Entonces, ecuación universal. Esta es la formulita que vamos a seguir utilizando en las demás clases. Por eso, pues la insistencia en que asistieran a clase. Ecuación universal de gases. Bueno, esa ecuación es la siguiente. La presión por el volumen es igual a la masa en gramos del gas sobre la masa molar por una constante que se llama R por el tiempo. ¿Listo, chicos? Entonces, aquí nosotros ya tenemos. Entonces, esta es la fórmula que nosotros vamos a trabajar de ahora en adelante. Es súper importante que la tengamos presente. Entonces, este componente es la presión, este componente es el volumen, este componente es la masa del gas, este es la masa atómica, esta es una constante que ya está dada y esta es la temperatura. Todas estas condiciones se deben mantener. Ya miramos cuáles son las condiciones normales para un gas y de acuerdo a estas nosotros podemos encontrar la respuesta de muchos problemas algebraicos que tienen presente la situación de los gases. Bueno, vamos a definir entonces el valor de R. R va a tener el siguiente valor. Entonces, R aquí. Es decir, que va a ser siempre ese valor. R va a ser igual a 0,082 cuando la presión está en atmósferas, ¿no? Y R va a ser igual a 62,4 cuando la presión esté dada en milímetros de mercurio. Bueno, aquí hay un caso muy importante y es que por medio de un experimento que se hizo con el mercurio se logró establecer la presión que ejerce la atmósfera en el planeta. Entonces, bueno, ¿y qué significa eso de que la atmósfera ejerce una presión? ¿Qué es la atmósfera? La atmósfera es una capa de gases que recubre la Tierra. Gracias a la atmósfera nosotros hoy podemos estar dictando esta clase, pueden haber animalitos, puede haber vida en el planeta. Suponiendo que esta es la superficie de la Tierra. Vamos a hacerla en ese sentido porque se supone que la Tierra es curva, no es plana totalmente, ¿no? Y sobre ella, bordeándola, hay una capa de gases. ¿Listo, chicos? Bueno. Estos gases están ejerciendo una presión sobre esta atmósfera. ¿Listo? Ellos están ejerciendo esa presión. De tal forma que usted sobre sus hombros está cargando la presión del aire. ¿Listo?
se crean unas columnas que usted va a empezar por decir, a cargar o a soportar sobre su peso. Entonces, la presión es cuando ustedes tocan algo con fuerza, entonces el aire nos mantiene a nosotros. Una es la fuerza de la gravedad la que nos atrae a la Tierra, ¿no? Pero la presión también nos está presionando contra ella. Bueno, entonces esa es la parte del concepto de presiones, ¿no? Esos gases van a ejercer presiones. ¿Dependiendo de qué? ¿De qué va a depender cuánta presión van a ejercer estos ¿de qué va a depender esa presión? Pues del volumen del gas que sea y de la temperatura. ¿Listo? Bueno, entonces, continuando con la clase y la parte de las presiones, ya nosotros podemos decir que que la Tierra ejerce una presión. ¿Cuánto va a valer esa presión? Se va a medir como una atmósfera, una ATM, o se va a medir en mercurios, milímetros de mercurio o centímetros de mercurio. Y de acuerdo con eso, pues nosotros vamos a mirar qué presión está ejerciendo un gas, el volumen de un gas, la masa de un gas, la constante siempre va a ser permanente, y la temperatura de un gas. Hay una advertencia respecto al tema, y es que la temperatura nosotros siempre la vamos a tener en grados Kelvin. Bueno, ahora sí vamos a continuar ya con el concepto de prácticas. Entonces ahorita pues vamos a realizar ya las prácticas para este ejercicio. Entonces, vamos a tener lo siguiente. La práctica 1 nos dice así. Nos dice un gas vital. Bueno, entonces la primera práctica, yo aquí les voy a hacer el anfitrión al otro equipo, al otro componente. Y entonces vamos a realizar la primera práctica. ¿Listo, chicos? Bueno, la primera práctica nos dice, es un gas vital que se encuentra en el aire y representa la menor parte del aire. Bueno, de acuerdo a lo que estudiamos, chicos, entonces, Carlos, Juan, ¿cuál es un gas que se encuentra en el aire y que representa la menor parte del aire, de lo que se dijo al comienzo? Carlos, Juan, ¿sí me escuchan, chicos? Sí, Miss. Ok, perfecto. ¿Cuál es un gas vital que se encuentra en el aire pero que representa la menor parte de él?
El neón. ¿Cuál? Tenemos 5 opciones: el oxígeno, el helio, el hidrógeno, el nitrógeno y el neón. Hidrógeno, no puede ser. Habíamos hablado del nitrógeno y del oxígeno, ¿cierto? ¿Quién tiene menor cantidad? ¿El oxígeno o el hidrógeno? El nitrógeno, perdón, el oxígeno o el nitrógeno. Nitrógeno, ¿es? El nitrógeno tiene aproximadamente el 70% y el oxígeno el 21%. ¿Cuál es la proporción? El Oxígeno. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con la segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice lo siguiente. ¿Cuáles son? Un gas a condiciones normales puede tener las siguientes medidas de presión: 76 centímetros de mercurio, 76 torr, 760 milímetros de mercurio o una atmósfera, o todas. Bueno, la respuesta correcta es todas. ¿Por qué? Porque 76 centímetros de mercurio equivalen a 760 torr, 760 torr equivale a 760 milímetros de mercurio y 760 milímetros de mercurio equivalen a una atmósfera. Bueno, vamos a continuar aquí con el siguiente ejercicio. Y nos dice lo siguiente: si el volumen de un gas es numéricamente igual a su número de moles, entonces su presión en atmósferas será. Si el volumen de un gas es numéricamente igual a su número de moles, entonces su presión en atmósferas será. Bueno, entonces vamos aquí a ocupar otro anfitrión. Y vamos a ir aquí a este. Vamos a hacer hospedador. Y acá pues lo vamos a poner como anfitrión. Es aquí la función es compartir. Vamos a enlazar la pantalla del tablero. Entonces nos dice así: ¿cuál es la fórmula para nosotros establecer los gases? Y ya teníamos que la fórmula era: la presión por el volumen es igual a W sobre masa molar. Esto viene siendo el número de moles sobre R por T. Esto lo vamos a copiar y vamos a escribirlo acá. Listo. Aquí tenemos esta expresión. ¿Listo? Nos dice lo siguiente: la presión va a ser igual, W sobre masa molar son las moles. En este caso lo vamos a representar como N, que es el número de moles, por R sobre T. Y todo esto sobre el volumen. Bueno, ¿qué nos dice el ejercicio? El ejercicio nos dice lo siguiente: si el volumen de un gas es numéricamente igual al número de moles, entonces si son en números iguales, se cancela por la cantidad, ¿no? ¿A qué es igual la presión en atmósferas? Bueno, nosotros ya sabemos que a condiciones normales, R va a ser igual
a 0 siempre va a estar dado en atmósferas 0,082 y Kelvin siempre va a estar en 273 Kelvin. Entonces, en atmósferas eso va a ser igual 0,082 por 273. La presión va a ser igual, aquí la presión va a ser igual a 22.4 atmósferas. 22,4 ATM. ¿Listo? O sea que es una presión realmente amplia. Para este ejercicio, este es el problema de la práctica número 1. Vamos a escribirle aquí práctica número 3. Bueno, chicos, hasta ahí. ¿Existe de pronto alguna duda por cómo estamos resolviendo estos ejercicios? Carlos, Juan, ¿existe alguna duda de pronto? Ok, bueno, vamos a continuar con el siguiente ejercicio de la práctica, que es el número 4. Y nos dice lo siguiente. El volumen de un gas ideal a condiciones normales es 112 litros. Entonces aquí tenemos el volumen es igual a 112 litros. ¿Cuál será la presión que se ejerza si se coloca en un recipiente de 64 litros a 127 grados centígrados? Entonces nos dice que el volumen 2 va a ser igual a 64 litros. Y aquí nos dice que la temperatura 2 es igual a 127 grados centígrados. Bueno, aquí nosotros vamos a mirar qué características se van a mantener y cuáles van a cambiar. ¿Listo? Bueno, cuando nos dicen condiciones normales, entonces las condiciones normales son: la presión es igual a una ATM. La temperatura es igual a 273 Kelvin. Sabemos que la constante va a ser igual a 0,082 porque estamos trabajando en atmósferas. Y nosotros ya tenemos la fórmula que es la presión por el volumen es igual al número de moles por R por T. Conocemos el volumen, conocemos la presión, conocemos la constante y conocemos la temperatura. Lo que no conocemos aquí es el número de moles. Ese número de moles en cada ejercicio, o sea, para cada punto, debe mantenerse constante. ¿Por qué? Porque el número de moles es la relación que existe entre la cantidad en gramos de un gas y su masa atómica. Estos valores no van a cambiar si en el gas se cambian las condiciones. Entonces aquí nosotros vamos a despejar para conocer las moles que tiene este gas. Entonces, N va a ser igual a PV sobre RT. Y esto es igual. La presión me dice que es una ATM. El volumen me define acá como 112 litros. 112 litros. ¿Qué más? La temperatura
temperatura, bueno, aquí sobre 0.082 sobre la temperatura que es 273. Y esto va a ser igual. Entonces, todo esto nos va a dar 112 dividido entre 0.082 dividido entre 273. Y esto va a ser igual a 5, aproximadamente a 5,003 moles. Con esta cantidad de moles que ya tenemos aquí presentadas, con esta cantidad de moles, entonces nosotros vamos a mirar cuál va a ser la presión 2. Entonces, vamos a volver a escribir la fórmula que nosotros tenemos. La presión va a ser igual al número de moles por la constante, por la temperatura, sobre el volumen.